un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema. Aquí comienza De la Ética al Compliance, conducido por Paola de la Torre. Buenas tardes, días a nuestra audiencia. Vamos a dar inicio el día de hoy a un episodio realmente apasionante. En el podcast de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento, hoy tengo el honor de estar básicamente conversando con una persona que sin duda ha estado en el mundo de la inteligencia artificial, la tecnología, todo lo relacionado a datos y por supuesto lo que eso conlleva. Mi nombre es Paola de la Torre, soy Compliance Director y Founder de Ecom, donde transformamos culturas corporativas y soy host de este podcast que me enorgullece muchísimo. Bienvenidos a la segunda temporada de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Hoy hablaremos de un tema, como lo dije, interesantísimo, que es Compliance 4.0, la inteligencia artificial como un aliado y desafío al mismo tiempo. Por esto nos acompaña David Regairás. Me dirás, David, si estoy pronunciando bien tu apellido. Sí, sí, está muy bien. Y sé que no es fácil. En general lo suelen pronunciar mal, así que desafío superarlo. Gracias, gracias. Pues David, desde el 2022 fundó itslegal.io, un estudio jurídico dedicado a ofrecer soluciones en protección de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial y todas las áreas afines que, como les decía, eso conlleva. Su trabajo se ha centrado en aplicación e interpretación de regulaciones y marcos clave como GDPR, ISO 27001, ISO 42001, ISO 37301, entre otras que me podría quedar enumerando. Además, es cofundador del estudio que lleva su apellido complicado, que es Regairás, donde se destaca en derecho comercial, societario, derecho penal económico, liderando, por supuesto, la digitalización de los procesos y asumiendo un rol de liderazgo en la gestión de equipos. David, pues, cuenta con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en la gestión de riesgos y protección de datos personales e inteligencia artificial. Es abogado, tiene posgrado en blockchain y derecho de la Universidad de Salamanca, posgrado en inteligencia artificial, en inteligencia artificial y derecho para la Universidad de Salamanca, oficial de protección de datos por Thomson Reuters, analista de ciberseguridad. En fin, yo creo que David nos va a poder dar un poco de la perspectiva, pero sobre todo, ¿qué te ha traído a esa especialización que hoy por hoy, sin duda, es un auge, no solo en el compliance, sino a nivel mundial? Esta combinación de conocimientos clave, David, que básicamente han sido la razón por la cual estábamos muy emocionados de invitarte a este podcast, como mezclar la gestión de riesgos con la ciberseguridad, con la inteligencia artificial, con la protección de datos. Pues quiera que no, nos vas a dar un enfoque espectacular. Así que bienvenido, David, a este podcast, que es un espacio para conversar sobre temáticas que sin duda importan. Esta, más que nada, considero que es un área muy desconocido, o por lo menos la gente o las personas tienen ese miedo o ese rezago a conocerlo. Cuéntanos tal vez de introducción antes de empezar con las preguntas del interrogatorio, David. ¿Qué te llevó a esa especialización? ¿Siempre te ha gustado el tema de datos y la tecnología? ¿O es algo que pues últimamente te ha llamado la atención? Veo en tu trayectoria que no es algo nuevo, pero tal vez nos cuentas un poco. Ok, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Paola, y al equipo de Com. Es un placer estar acá y, por supuesto, me resulta muy entretenido poder hablar de estos temas porque es algo que me apasiona mucho, así que nada, muchas gracias por la invitación. Y como decías,
quiero resaltar algo que habías dicho respecto a las cuestiones culturales, sea dentro de un Estado o de una organización, que es donde apunta el compliance en general. Que tenemos por delante, en general en Latinoamérica, tanto en entes públicos y privados, tenemos por delante una tarea bastante importante en un cambio cultural en ese sentido, porque no va a ser nada sencillo, primero, concientizar sobre las normativas que ojalá tengamos dentro de poco, como puede ser de protección de datos y ciberseguridad. Tengo entendido que Guatemala está normativamente similar a Argentina, tenemos pocas normas. Por supuesto, en ciberseguridad e inteligencia artificial no tenemos nada. Por lo tanto, dentro de ese faro normativo siempre podemos tender a, no sé, estados que están un poco más avanzados, como puede ser Estados Unidos, China y Europa. Particularmente en mi caso, eh, como vos decías, la tecnología es algo que siempre me interesó mucho. Habrás visto que mi background inicialmente era de societario, penal económico y bueno, derecho corporativo en general, pero más o menos hace como 6 años empecé a notar, primero siempre me gustó la tecnología, como te decía, pero empecé a notar que empezaba a surgir una demanda, Sí. eh, tanto de los entes públicos como privados, de abogados que, que tengan conocimiento sobre la tecnología y el derecho aplicable. Entonces me pareció un muy buen momento para comenzar a indagar sobre eso y empecé de a poquito haciendo algunos cursos sencillos para ver de qué se trataba, porque además tampoco era tan claro cuál era el camino a seguir, porque por supuesto en Argentina no hay muchas personas que hagan esto, ni que hayan hecho tanta cantidad de cursos, posgrado, o incluso de máster sobre este tipo de cosas. Por lo tanto, bueno, fue paso a paso, haciendo algunos cursos y viendo hacia dónde me llevaba cada uno de esos cursos para buscar otro curso para seguir. Como verás, en los últimos tiempos estuve haciendo una gran cantidad de cursos Sí, relacionados con todo esto. sí, has estado ocupado, eso me queda claro. Sí, muy ocupado, sí. Poniéndote al día, estudiando, yo creo que también va un poco los estudios evolucionando al mismo ritmo que se desarrolla la tecnología. Creo que sin duda elegiste una especialización de nunca acabar, porque la tecnología va más rápido que el ser humano. Entonces, ahí sí que suerte con eso, porque seguro vas a seguir en esa trayectoria. Y por supuesto, te felicito y admiro, por supuesto, todo. Ese énfasis en la temática que le has dado, porque la inteligencia artificial, pues hace algunos, yo diría meses, Pablo, aunque quizás ya podemos hablar de años, eh, está revolucionando el mundo empresarial y por eso es que sin duda cuando revoluciona el mundo empresarial se habla de cómo vamos a tratar, en Guatemala le decimos esa papa caliente, que sin duda trae consigo muchísimos riesgos. eh, digamos, surgen retos, surgen dudas, especialmente desde, digamos, la perspectiva de cómo utilizarlo. Y ahí es donde caemos en compliance, en la ética. em, a medida que la inteligencia artificial en general se integra en más áreas de negocio y las empresas deben enfrentarse a riesgos éticos de su uso, y no solo riesgos éticos, regulatorios, como bien lo decías, y de cumplimiento en general, digamos, no siempre se encuentran claramente regulados. Antes de empezar el episodio me decías, pues en Guatemala me parece interesante su regulación, y yo te contesté porque no existe, o está tan regulado como Argentina y es muy poquito. Entonces, este episodio básicamente nos da la oportunidad de explorar cómo las organizaciones gestionan y deben de gestionar, si es que no lo hacen, la inteligencia artificial, la tecnología, de manera que cumpla con los estándares éticos, legales y regulatorios que se requiere. ¿Cómo? Como es el compliance, que es una metodología de mitigación o minimización de riesgos y maximizando oportunidades. Entonces, vamos a discutir esta importancia, David, encantada de tenerte, como te dije, y poder aprender de ti, sin duda, pero quizás vamos a empezar un poco en cómo hemos diseñado este episodio para ir guiando a la audiencia en una temática que todos podemos aprender.
todos estamos en una posición de aprendizaje, pero qué mejor de las personas que se dedican a este tema y lo siguen estudiando y lo van a seguir estudiando en la medida que avanza. Entonces, empecemos con la pregunta más básica, que es, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Y cómo crees tú que realmente está transformando de la manera que creemos el mundo empresarial, particularmente en esa vista o de perspectiva de gestión de riesgos y optimización de procesos? ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? ¿Lo podemos ver como un todo, David? ¿O nos dices, no, 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 es que le dicen inteligencia artificial, pero hay que desmenuzar a ese monstruo? Cuéntanos un poquito qué es eso para esa audiencia que tú has de caso, que nunca ha escuchado qué significa, solo la usa. Claro, sí, sí, sí. Creo que hay que bajar un poco digamos, la importancia de la inteligencia artificial, porque es cierto que, bueno, es una inteligencia, una tecnología muy poderosa, perdón, pero tampoco es un ente que nos revela la verdad indiscutible. Habrán notado, por ejemplo, en el uso de inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, o Copilot o DeepSeek incluso, que muchas veces la información que nos provee viene viciada o viene con alucinaciones, como se le llama. Entonces, efectivamente no es que nos va a revelar una verdad, sino que nos puede ayudar a, por supuesto, usarla como una herramienta para mejorar, en el caso de compañías, procesos internos o compliance en general, pero hay que usarlo como una herramienta de ayuda, no como que va a desplazar todas las herramientas o los procedimientos que nosotros ya conocemos. En definitiva, la inteligencia artificial es una serie de algoritmos que como tales son una serie de pasos para cumplir un objetivo y que en el caso de estas tecnologías tan avanzadas, que se elaboran o se realizan a través de diferentes capas, nos brindan una potencia de cómputo muy, muy alta, por lo cual podemos resolver desafíos que antes eran casi imposibles de resolver, los podemos realizar incluso en un menor tiempo que lo que se esperaba. Normalmente la gran diferencia que vamos a encontrar entre simplemente una automatización de procesos o efectivamente una inteligencia artificial es que en algún momento se vuelve un poco difícil la trazabilidad de cómo es que los algoritmos van desarrollándose o a las conclusiones que llegan, cómo podemos explicar que llegan a esas conclusiones. Por supuesto, dentro de eso hay diferentes tecnologías. Vamos a encontrar deep learning, machine learning y diferentes conceptos que tienen que ver con diferentes tecnologías que son similares, pero en definitiva se entrenan de una manera diferente, requieren datos de diferentes maneras, son mejores para unas tareas y peores para otras. Entonces, hay bastante tecnología adentro, pero bueno, me parece interesante, como decimos nosotros, bajar de la palmera, ya que vos usaste la palabra o la forma de decir de una papa caliente. Nosotros acá decimos bajar de la palmera, algo que está como demasiado efervescente y no Ah, es tanto. Pero bueno, nada, me parece que lo importante de saber que tenemos esta tecnología al alcance de la mano, porque es algo muy accesible para todo el mundo, es aprender a usarla de forma ética, como vos decías, y además que es el tema del capítulo, y ver qué podemos sacar de bueno, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son aquellos problemas que podemos llegar a tener o aquellos desafíos, tanto normativos como de uso cotidiano que podemos llegar a tener, como puede ser alguna norma de aplicación o resultados poco éticos o sesgados. Hablaremos un poco de eso luego sobre cómo superar estos sesgos y estos problemas. sí, y sabes que lo que ha pasado y es lo que puedo observar es que llama muchísimo la atención y es muy atractivo el uso de esta nueva inteligencia artificial o de esta nueva tecnología, mejor dicho, y muy sencilla también de utilizarla. Y en la medida que el ser humano, porque al final la tecnología cae en manos de seres humanos, em, hace el proceso como en cualquier otra acción de utilizar las herramientas o los temas eh, bajo una perspectiva sin valores a la hora de actuar,
sin duda vemos las consecuencias que el uso de esta tecnología puede, digamos, representar tanto para una organización como para las personas en sí. Em, pero, digamos, si nos vamos a ese primer encuentro de los equipos de cumplimiento o del compliance con la inteligencia artificial, primero me gustaría enfocarnos en qué beneficios o qué consideras tú que son los principales beneficios que la inteligencia artificial le ha traído, primero a las organizaciones, que sin duda hemos hablado de la optimización de procesos, etcétera, pero enfocado en los equipos de cumplimiento en términos de monitoreo, de detección de riesgos. Es decir, aquella persona de cumplimiento que nos está escuchando que no ha utilizado la inteligencia artificial, ¿tú qué le dirías? Que la empiece a usar, porque Se está efectivamente perdiendo. puede, sí, sí, facilita mucho las tareas de cumplimiento normativo. Por supuesto, siempre teniendo un control humano en diferentes tiempos intermedios, incluso antes de proveer una información a terceros o incluso para usar la información que nos provee para establecer procedimientos internos. Pero hay algunas tecnologías dentro de lo que es inteligencia artificial que nos van a ayudar mucho para predecir hechos futuros que normalmente no podríamos predecir si no usamos estas tecnologías. Por lo tanto, es muy, muy útil para cualquier departamento de compliance utilizar estas tecnologías, que hay muchísimas herramientas en el mercado, muy, muy buenas y muy probadas. Muchas son españolas o europeas en general. Yo suelo usar Europa como faro, más que, como te decía, porque como han avanzado mucho normativamente, y eso implica también que si no cumplís una norma podés llegar a tener alguna sanción de importancia, se han visto comprometidos a seguir hacia adelante en este tipo de cuestiones como el compliance, para precisamente evitar las sanciones y tener un beneficio reputacional. Pero bueno, para aquella persona que no ha empezado a utilizar IA, que lo comience a hacer, por supuesto, pero que tenga en consideración los problemas de los sesgos, que tenga en consideración también que va a tener una primera etapa bastante atareada respecto a la carga de datos para ese sistema, porque me parece clave resaltar que todos estos sistemas serán buenos no solo si están bien desarrollados, sino también si lo proveemos de información que sea válida, que sea certera, que haya sido curada y que esté relacionada con con la finalidad que estamos buscando. Porque si lo proveemos de información que está viciada, seguramente los outputs no van a ser buenos. Entonces, que tenga claro eso, que la primera etapa va a ser agotadora. Muchas veces también las corporaciones, o mejor dicho, las personas que las componen, suelen tener un rechazo hacia la aplicación de la tecnología. No sé por qué, pero es una constante histórica en el humano de que cuando queremos aplicar la tecnología, tenés un gran grupo que te va a decir, no, no, yo no quiero, porque, bueno, están habituados a hacer las cosas de una determinada manera. Sí. Pero bueno, considerando los beneficios para las corporaciones o a las empresas o incluso entes públicos, de alguna manera hay que romper ese patrón, hay que de a poco ir enseñando a todas las personas que integran un ente o una corporación de que es necesario traspasar ese obstáculo porque los beneficios son altos. Pero bueno, esa primera etapa va a ser bastante atareada, no solo porque se requieren muchos recursos para cambiar esa cultura, sino también porque va a haber una gran demanda de datos. Pero me parece que como algo motivador para aquel encargado de cumplimiento o de un departamento que sepa que una vez pasada esa etapa, los beneficios son sustanciales y en definitiva, bueno, van a lograr tener un trabajo más eficaz, más eficiente, pudiendo dedicarse a cuestiones que son más importantes para nosotros como humanos, que es, bueno, determinar cuáles son los procedimientos a seguir, tomar decisiones sobre la información que nos van proveyendo estos sistemas. Pero bueno, creo que en definitiva eso resume un poco qué es lo interesante de aplicar este tipo de tecnologías al compliance. David, una pregunta. Tú estabas diciendo al principio, digamos, facilita el cumplimiento regulatorio. Creo que Totalmente. puedo Sí, sí. resaltarlo y subrayarlo. Eh, ¿En qué sentido facilita el cumplimiento regulatorio?
En primer término, porque disminuye el margen de error. Los humanos tenemos una característica, bueno, los sistemas también porque los programamos nosotros. Pero bueno, podemos cometer errores y muchas veces, en la medida de que haya un entramado normativo que te imponga sanciones frente a un incumplimiento normativo, bueno, podemos tener una sanción por un incumplimiento. Entonces, si creamos un sistema de inteligencia artificial o contratamos un ente, un tercero para que nos provea de servicios de inteligencia artificial, bueno, muy posiblemente ese software esté bien desarrollado y se pueda disminuir el margen de error, por lo tanto disminuir el incumplimiento normativo. Por supuesto, eso implica eh, entrenar ese modelo o ese sistema para que funcione de una buena manera para una norma que nosotros querramos cumplir. Y sobre eso, me parece que, como hablábamos, de que Latinoamérica en general está un poco atrasado normativamente, que tanto Guatemala como Argentina estamos en un estado bastante similar de faltas de normas sobre estas tecnologías nuevas. Eh, Quiero también resaltar que hay países que están avanzando, como puede ser Chile, Brasil. Tengo entendido que Ecuador también está avanzando bastante en el dictado de normas sobre esto, pero tarde o temprano Latinoamérica va a seguir el patrón que siempre hemos tenido, que es dictar normas muy parecidas a las europeas. No estoy tan seguro en Guatemala, pero acá en Argentina es así, es un tema que lo he estudiado bastante, es igual allá, ¿no? Sí, aquí, Bueno, aquí seguimos la suerte del principal. totalmente, sí. Bueno, acá es igual. Entonces, para anticiparnos a esas futuras normas que nos van a pedir, cumplir obligaciones que surjan de esas normas, por supuesto, evitar sanciones y ya ir transitando este camino de cambio cultural dentro de las corporaciones o entes públicos, si se quiere. Me parece que es interesante tomar, como te decía, Europa como faro, porque si repetimos el patrón, vamos a tener normas muy parecidas, tanto en RGPD, tanto en materia de ciberseguridad y tanto en inteligencia artificial como en el reglamento europeo. Bueno, es interesante que las compañías vayan derivando ciertos recursos, vayan planificando cómo van explicarles a toda la compañía qué es lo que se viene, cuáles van a ser las obligaciones que van a tener que cumplir. Y sobre esto último me parece interesante resaltar que con ciertos matices, por supuesto, pero tanto Europa, Estados Unidos y China tienen una normativa que son similares, no son antagónicos y han avanzado en la regulación. Se decía mucho de que China no tenía regulación y que eso le brindó una ventaja competitiva. Eso no es cierto. Es un tema que he estudiado y lo cierto es que son similares los sistemas, los reglamentos que han dictado o las normas que están dictando sobre estas tecnologías. Capaz que cambia un poco en el enfoque, pero uno podría tomarlos a esos tres bloques como un faro para decir, bueno, a ver qué es lo que están haciendo ellos y qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros, en el caso de Guatemala, por ejemplo, cuando aparezcan normas que nos obliguen a cumplir con ciertas cuestiones. David, una pregunta. Cuando hablamos de riesgos bueno, en un mundo no regulado, pues todo el mundo puede hacer básicamente lo que pueda siempre y cuando no esté prohibido. em, digamos, nos da pie a tener proveedores que no cumplen con ciertos requisitos en la materia, siendo que hay un desconocimiento y, digamos, históricamente ha habido un desconocimiento sobre la ciberseguridad, la protección de datos, digamos, un desconocimiento general, digo. Em, Hoy por hoy, digamos, esas plataformas, esos softwares que están, digamos, montados en inteligencia artificial o se utiliza la inteligencia artificial, sin duda las organizaciones los contratan. No es que desarrollen, digamos, su tecnología interna, depositan su confianza en un tercero. Cuando hablamos de riesgos de este tipo de temas en el mundo empresarial, en el equipo de cumplimiento y diría en términos generales, estamos trasladando o estamos, mejor dicho, metiendo un riesgo a nuestra organización contratando a un proveedor que no cumpla, digamos, con ciertos estándares. Pero empecemos por decir que no hay regulación.
Entonces, ¿qué sería lo mínimo que tú dijeras, bueno, David, en Latinoamérica, lo que hay que revisar de un proveedor de inteligencia artificial es A, B o C como mínimo? Aunque no estemos regulados, si no tienen eso, sus datos no están protegidos, ingresa más riesgos a la organización que en los últimos 20 años. Si usted es de un giro de negocio, por ejemplo, en el sistema bancario, olvídese. ¿Qué dirías tú, digamos, que serían esos mínimos? Porque a mí me gusta hablar de retos más que de riesgos, y yo creo que uno de los retos más grandes es que, por supuesto, le vamos a confiar todo este tema a un tercero, porque no es nuestro giro de negocio, porque históricamente las organizaciones contratan a proveedores que le brindan servicios para mejorar sus procesos, sus políticas, etcétera. Entonces, cuéntame un poco cómo ves el riesgo ahí, si coincides conmigo en que es uno de los mayores riesgos, y cómo lo podríamos mitigar en realidad. Es muy buena la pregunta. Pero tiene varios enfoques para contestar. Eh, Primero que nada, el camino corto es buscar una empresa que esté certificada en algunas normas ISO, como puede ser desde ya la 27001 que está relacionada con la privacidad. Buscar aquella que también que haya atravesado o esté intentando atravesar, porque es muy nueva, la 42001, que es Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial. Entonces, en definitiva, la certificación tiene ese objetivo, evitar tener que hacer todo un camino de investigación o de due diligence sobre a quién le estamos contratando el servicio. Por lo tanto, si hubiera una compañía que cumpla esos dos criterios, bueno, hay un gran camino ya transitado. Como vos decías, no siempre las compañías están certificadas en eso, especialmente en aquellos países donde las normas no nos obligan no tienen obligaciones sobre estas cuestiones. Por lo tanto, en ese caso, y bueno, habrá que indagar primero eh, qué poder de negociación tenemos nosotros como empresas, porque por supuesto no es lo mismo ser una pyme, una pequeña empresa o mediana, y negociar con Google o con Microsoft, por ejemplo, que ser efectivamente una empresa muy grande. No sé, en Guatemala, Nestlé sé que está, porque estuve viendo noticias sobre eso. Sé que tienen un centro de análisis de datos. Pero bueno, Nestlé posiblemente tenga un poder de negociación bastante más alto que una pyme. Entonces, en Sí. ese caso, bueno, habrá que ver dentro de los contratos, a ver qué tipo de garantías nos está brindando. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que se me ocurre en hipótesis, pero no sé, por ejemplo, contratamos a Google para que nos provea un servicio de inteligencia artificial. Primero que nada, seguramente Google esté cumpliendo mucha normativa y esté muy robusto ese sistema, pero bueno, deberíamos ver que nos garantice un nivel mínimo de cumplimiento, en el sentido de, bueno, tiene que estar activo el sistema y funcionando con ciertos requisitos mínimos. Y bueno, para aquellas empresas que sean menores y que y que contraten otras empresas también de igual importancia, como puede ser que una pyme contrate a otra que esté desarrollando un sistema de cumplimiento normativo y que utilice inteligencia artificial. Por supuesto, es asumir un riesgo, pero también es una forma de planificación del riesgo, contratar a un tercero, y también Sí. tiene una cuestión de competitividad en el medio, porque muchas empresas no tienen un departamento de informática para desarrollar un sistema, por supuesto. Por lo tanto, se ve obligada a buscar a un tercero para que implemente un sistema que sea provisto por este tercero. Entonces, puede ser que estés asumiendo un riesgo al contratar a un tercero, pero también, en cierta manera, también estás mitigando otros. Por lo tanto, en ese caso, bueno, habrá que analizar la matriz de riesgo que creemos. Habrá que analizar cuáles son nuestros activos que tenemos que proteger, habrá que analizar cuál va a ser la finalidad, y también hay que analizar en específico cuál es la finalidad respecto a cada norma, porque un análisis de riesgo para protección de datos tiene una finalidad que no es la misma que tenemos si vamos a cumplir una norma de ciberseguridad, o lo mismo también si queremos de repente cumplir con el RIA, que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Pero por supuesto, cada matriz de riesgo nos va a ayudar para el cumplimiento de la otra, pero hay que tener claro cuáles son los activos que estamos protegiendo, que no son siempre los mismos. Y hablando de protección, David, digamos, cuando hablamos
del marco normativo alrededor de la inteligencia artificial, etcétera, digamos, estaba previo la regulación de protección de datos, uso y manejo de la información a, digamos, esta nueva tecnología denominada inteligencia artificial. Eh, digamos, se debe entender como dos cosas totalmente separadas cuando se trata de, digamos, yo soy el equipo de cumplimiento y tengo que meter dentro de mi matriz de riesgos este riesgo. Tengo que pensar en protección de datos y uso de la información distinto al uso de la inteligencia artificial o están estrictamente relacionados porque el riesgo más grande que tiene la inteligencia artificial es cómo utilizar la información. También otra muy buena pregunta me estás haciendo. Eh, Definitivamente hay que asumir este nuevo marco histórico, si se quiere, de que estamos ante este avance tecnológico. Hay que asumir ese reto como un todo. Por supuesto, en el equipo de cumplimiento hay que ir al detalle, hay que establecer políticas relacionadas a cada norma, pero como hay mucha similitud normativa, eh, en protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial siempre vas a tener una obligación de análisis de riesgo. Seguramente cuando Guatemala y Argentina o Latinoamérica en general vayan dictando estas normas, se van a requerir análisis de riesgos. Por lo tanto, en la creación de esa matriz de riesgo, bueno, habrá que establecer, bueno, queremos cumplir con RGPD o como se llame la norma en el futuro en nuestros países. Bueno, entonces hay que establecer, bueno, cuáles van a ser los activos, lo mismo con la ciberseguridad, lo mismo con la inteligencia artificial. Pero el cumplimiento es hacia todas estas normas. Lo tenés que tomar como un todo y muchas veces el incumplimiento de una se produce el incumplimiento del otro. De hecho, en el reglamento europeo, en el artículo 10, se establece específicamente la cuestión de la gobernanza de datos. Entonces, incluso es hasta una redundancia, pero a los europeos les pareció tan interesante o tan importante establecer que hay que cuidar los datos como si fuera oro, porque de hecho es el oro Es, actualmente, lo es. Entonces, dijeron, bueno, vamos a poner de nuevo una obligación normativa en nuestro reglamento de inteligencia artificial sobre la gobernanza de datos. Sin embargo, ya tenían desde el 2016 el RGPD, que nos obliga a lo mismo. Por lo tanto, y por otro lado, perdón, quiero otro paréntesis, eh, todos los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser ciberrobustos. Entonces, si hubiera una brecha de seguridad, tanto de protección de datos o de datos en general, posiblemente tengas un problema normativo, estás incumpliendo diferentes normas. En el caso de Europa, vas a estar incumpliendo el RGPD por un lado, porque si fuera un dato personal, tuviste una brecha de seguridad de datos personales. Si fuera un dato normal, bueno, seguramente te aplique DORA, NIS 2 o alguna otra normativa europea, que nosotros no tenemos réplicas en Argentina todavía sobre eso. Y también vamos a estar incumpliendo el RIA europeo. Entonces, creo que lo ideal es tomarlo como un todo. Por eso también hay que tener claro, bueno, cada norma que aplique dependiendo del tipo de organización. Hay que tener claro también, bueno, dónde se va a desplegar el negocio. Porque, por ejemplo, si el marco territorial de un negocio fuera, en mi caso, no sé, Argentina únicamente, bueno, estableceremos un marco normativo de cumplimiento que esté determinado en el territorio argentino. No vamos a implementar medidas que tengan que ver con normas extranjeras. Sin perjuicio de que siempre hay que analizar, bueno, si el negocio tiene idea o se piensa que en algún futuro puede llegar a desplegar sus sistemas o su negocio en Europa o en otros países, bueno, se puede ir implementando dentro de esta matriz de riesgo y también como una cuestión de plan de negocios, sabiendo, bueno, el día de mañana, dentro de 3 4 5 años o un periodo a largo plazo, tenemos pensado ir a meter nuestro negocio en Europa. Bueno, entonces, bueno, ya dentro de cómo uno tiene que ir planificando la empresa y también cómo uno va a ir haciendo este tránsito de cambio cultural, que también muchas veces recae sobre el Departamento de Cumplimiento Normativo, bueno, establecer estándares un poco más elevados y decir, bueno, vamos a tomar la normativa europea o ISOs determinadas para establecer los procedimientos internos y lograr este cambio cultural o estar ya previamente establecidos todos aquellos esas medidas de riesgo, de mitigación de riesgo normativo, para que si el día de mañana desplegamos los negocios en estos territorios, tengamos todo cumplido, o por lo menos un gran paso dado.
Sí, hay algunos equipos de cumplimiento que tienen la regla de la regulación más estricta, esa la aplicamos debiendo al futuro, digamos. Por supuesto que los dueños de las organizaciones y CEOs no estarán tan contentos, pero es anticiparse un poco a esa transformación que básicamente podemos parpadear y ya tenemos una regulación aquí que, como decías tú, David, en la introducción, es muy probable que sea igual a las que existen. Es como, no se van a inventar el agua azucarada de algo que, pues, para entonces ya habrán varios años, digamos, frente a nosotros. ¿Has visto, saliéndome un poco del guión, David, has visto ya sentencias del mal uso de la inteligencia artificial aplicando estas normativas que nos puedas contar? Eh, las principales sentencias o las nuevas que están saliendo tienen más que ver con derechos de autor. Es algo que Ya. generó muchísima polémica, es una discusión doctrinaria Sí. inmensa. Eh, Son muy recientes, ni siquiera sé si hay fallos que estén firmes todavía, porque me imagino que los que han salido han sido recurridos. Eh, y en verdad, como no hay muchas normas, todavía no están implementadas las obligaciones normativas que cumplir. Incluso en Europa, ni siquiera está todo el reglamento en aplicación. Lo único que está en aplicación son las inteligencias, los usos prohibidos, mejor dicho, que tienen que ver con la dignidad humana. Por darte una idea, no sé, un uso prohibido es la identificación de personas aplicando biometría en tiempo real, a distancia, para fines policiales. Bueno, está prohibido y únicamente en ciertas excepciones está permitido con una orden de un juez dada previamente. Es súper excepcional el uso de ese, pero bueno, eso tiene, por supuesto, una sanción. No hay un fallo todavía sobre eso, porque se supone que, bueno, que las empresas que estén haciendo eso deberían no dejar de hacerlo porque van a estar incumpliendo esa normativa. Pero no, por supuesto, todavía no tenemos sentencias sobre eso ni tampoco decisiones administrativas, porque incluso la ESIA, en el caso de España, que es la Agencia Española de Sí. Inteligencia Artificial, no estoy tan seguro de si está hoy en día funcionando. Se está creando, sé que están avanzando sobre eso, pero no sé si está establecida del todo y definitivamente no ha dictado ninguna resolución aún. Sí, Entonces, todavía no es muy temprano para estar para decir viendo. eso. Y sí, porque incluso en Estados Unidos, que es donde más que nada han salido algunas sentencias de propiedad intelectual, en Sí. principio, como te decía, no vamos a tener un fallo firme, me imagino, todavía. Pero ya empezaron. Sí, claro, sí, sí, sí. El año pasado justo tuve la oportunidad de tener un viaje de trabajo a Nueva York y fui a ver una obra de Broadway. Especialmente se trataba de inteligencia artificial y me llamó, digamos, poderosamente la atención que fuera una obra de teatro relacionada a inteligencia artificial. Pero el punto de todo, de toda la obra, era que este autor de un libro eh, explica cómo todos sus libros los había hecho, em, digamos, inspirándose en otras personas, en otros lugares, en otros artes que él veía y planteaba la duda de cuál era la gran diferencia entre inspirarte en otros lugares, viajes, artes, libros, etcétera, versus inspirarte en la inteligencia artificial. Porque él le daba instrucciones a la inteligencia artificial todo el tiempo de que le escribiera su nuevo libro, y de hecho su nuevo libro sale, digamos, escrito 100% por inteligencia artificial, pero la obra trata de cómo él le enseña al público que toda su vida ha estado inspirado por temas ajenos a él, que uno de sus libros lo hizo en base a una historia de su hijo, bueno, varios, digamos, varias temáticas, pero uno sí se queda pensando si en realidad, hablando de propiedad intelectual y la inteligencia artificial, digamos, las instrucciones que uno le está dando a la inteligencia artificial al final es autoría nuestra. No haría lo que va a hacer la inteligencia artificial sin las instrucciones, punto de vista, perspectiva, alcance que le estás dando tú. Entonces, me parece súper interesante que me hayas dicho que las primeras pues, sentencias son en ese sentido, porque
Yo salí como un poco confundida, no sabía si estaba en pro o en contra del tema, porque uno se encuentra en ese dilema ético de no saber qué pensar, ¿sí? Porque sí, ahí está la tecnología. Y él decía, bueno, antes mi herramienta era una pluma, yo lo tenía que escribir, ahora se lo puedo dictar a una inteligencia artificial. Entonces, sí cuestiona mucho hasta dónde es autoría de alguien humano y dónde empieza realmente la autoría de un software que los derechos los tiene pues una compañía o una organización. Entonces, me encanta que me hayas dicho eso porque sin duda considero que es uno de los retos más grandes que vamos a empezar a encontrar en el mundo de compliance, en el mundo empresarial en general. Sí, totalmente. Es muy reciente el tema y como te decía, no está del todo resuelto y es también difícil decir, bueno, de qué lado estoy, si estoy de acuerdo de que una inteligencia artificial pueda tener derechos de propiedad intelectual o va a ser la persona que hizo el prompt. En general, bueno, no sé si puedo decir en general porque es muy novedoso, pero la gran inclinación es decir que un software no puede tener propiedad intelectual porque no es humano y muchas normas reposan sobre ese criterio. Reposan sobre el criterio de decir, bueno, para que haya perdón, derechos de propiedad intelectual, tiene que haber una interacción humana, tiene que haber un humano haciendo algo. Por lo tanto, en general, las sentencias que vayan a ir surgiendo, por supuesto, depende de cada norma de cada estado. Esto es, estoy pensando a futuro. Es Sí, decir, no lo puedo adivinar, pero posiblemente reposen sobre ese criterio de decir, bueno, a ver, hubo un humano que lo haya creado, bueno, listo, le vamos a dar la propiedad intelectual al humano en la medida de que su prompt, es decir, las indicaciones que les ha dado a la inteligencia artificial y esa interacción que se fue dando, bueno, en la medida que sea sustancial, que haya hecho un aporte real. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a conversar con ChatGPT y le solicito, bueno, créame un libro que hable sobre cumplimiento normativo, que diga estas dos o tres cosas, y me provea, no sé, 50 páginas. Y la verdad que la interacción ahí fue muy minúscula, la sí, capacidad que yo he puesto es minúscula, entonces ahí, bueno, muy discutible que haya una propiedad intelectual. Ahora, si estamos hablando de interacción mucho más prolongada, donde el humano llegó a una. profunda. Sí, Sí, llegó algo novedoso, que es originario, y que tiene, bueno, que por supuesto es atractivo desde el punto de vista de lo que está diciendo. Muy posiblemente pueda el humano reclamar una propiedad intelectual sobre el resultado. Entonces, me pareció muy, muy interesante porque justo te iba a decir, cuando dijiste lo de la herramienta que utilizaba, justamente es eso. A ver, nadie en algún momento se le ocurrió decir, y si le damos propiedad intelectual a las lapiceras, porque en definitiva son las que están, o los bolígrafos, mejor dicho, no sé cómo lo llaman en Guatemala, son los yeah, que en definitiva trasladan la tinta, claro, la tinta al papel, y a nadie se le ocurrió decir eso. Ahora de repente creemos que hay una diferencia con la inteligencia artificial, y no, es una herramienta, hay que usarla. Este, pero bueno, como te digo, tiene que haber un aporte humano importante para que consideremos que, bueno, estamos frente a un derecho de propiedad intelectual que amerita protección. sí, quizás va a ir de la mano de cuáles son los elementos que determinan que la propiedad intelectual sea tuya. Más del 80% de interacción, digamos, Claro, no sí, me sí. lo estoy inventando, pero seguramente Sí, va sí, por ahí. sí. David, una pregunta. Digamos, cuando hablamos de los equipos de cumplimiento y todo este, digamos, monstruo que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿qué pueden hacer estos equipos de cumplimiento para garantizar, digamos, entre sus procesos, el uso de la gente que trabaja dentro de la organización, eh, para garantizar minimizar los riesgos en esta materia? ¿Qué le recomendarías tú a un oficial de cumplimiento? Implemente una política de tratamiento de la información e inteligencia artificial y capacítelo. Meta un proceso particular de esta naturaleza. ¿Qué debería estar haciendo el oficial de cumplimiento hoy con esto? Si no está haciendo nada, está totalmente dormido y los riesgos están ahí latentes en su organización. Pero si tendríamos que hacer una acción,
¿qué sería lo primero que tú recomendarías a ese equipo de cumplimiento? Sí, bueno, si está durmiendo, que se despierte, porque algo va a tener ¿Qué que hacen? ponerse a trabajar. Sí. Pero, no, en definitiva es tener una buena política de protección de datos, por supuesto, que a pesar de que no tengamos normas, no hay que olvidarse el factor reputacional de cumplir, de tener una buena política de protección de datos. Entonces, porque hoy en día la sociedad en general está viendo que aquellas compañías que protegen los datos personales como mejores competidores que nosotros. Entonces, bueno, se requiere establecer una buena política sobre eso por dos cuestiones. Primero, porque la información que le vamos a brindar al sistema tiene que venir a un sistema de inteligencia artificial, digo, tiene que venir lo más curada posible, porque estamos mejorando los futuros outputs. Sí, eh, Hay que concientizar fuertemente y a lograr el cambio cultural dentro de las compañías a través de concientizaciones o charlas sobre... Sí, sí, realizar charlas más que nada para explicarles cuáles son los riesgos que se asumen, cuáles son los activos que hay que proteger. Eh, Me parece algo que no hemos charlado todavía, pero que es muy importante, que las personas que trabajan dentro de las compañías sepan que no pueden proveer información confidencial a los sistemas. Eso es clave porque muchas veces, dependiendo del sistema que estemos utilizando, no estamos tan seguros si la información que proveemos va a ser provista a nuestro competidor. Entonces, si de repente tenemos muchos empleados que están proveyendo información súper valiosa o confidencial de la empresa a un sistema, y ese sistema entrena su modelo, y luego además también traslada esa información a un tercero, bueno, estamos perdiendo una ventaja competitiva que ni sabemos que la estamos perdiendo, pero el tercero se está enterando de todo esto. Entonces es muy interesante también pactar, bueno, cuáles son los datos que son públicos. ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué datos son utilizables, por así decirlo, dentro de un sistema de inteligencia artificial? Bueno, ¿qué datos tienen importancia y qué datos son confidenciales? sí, Entonces, esos datos que sean confidenciales, bueno, vamos a implementar unas medidas robustamente suficientes que entonces nadie pueda trasladar esa información a una inteligencia artificial. Entonces, una muy buena manera de hacer eso es tener claro cuáles son esas informaciones confidenciales y no proveérsela a todo el mundo dentro de la compañía, sino que lo utilice únicamente, no sé, la alta dirección, la parte de gerencia, o el departamento de cumplimiento normativo, o el delegado de protección de datos si se quiera. Entonces, segmentar la información que se le va brindando a los diferentes departamentos es una buena medida para evitar que se fugue la información mediante el uso de inteligencia artificial. Y bueno, es clave, como te decía también, tener claro, bueno, cómo funcionan los sistemas, cómo mejorar las respuestas que nos pueden llegar a ir dando estos sistemas también, y explicar a través de charlas o concientizaciones a todos los empleados, bueno, cuáles son los riesgos que se asumen utilizándolos y cuáles son también las obligaciones que tenemos como empresas que cumplir para evitar también sanciones. Entonces, me parece que los tres elementos principales son eso, es explicar una política de protección de datos, sí. explicar cuáles son los riesgos que se asumen y tener claro cuál es la información que se puede dar masivamente a todo el público, cuál es aquella que es importante, por lo tanto, tenemos que poner un foco sobre a quién se la vamos a dar y principalmente saber cuál es la información confidencial que hace a la naturaleza de esta empresa o de un ente en particular, que no podemos de ninguna manera brindar a terceros. Entonces esa, bueno, resguardamos con medidas adecuadas y decimos, bueno, esta información únicamente es alcanzable por, como te decía, la alta dirección, la gerencia, etcétera. Sí, sí, y decías algo muy importante y es concientizar. Eh, Yo genuinamente creo que muchísimas malas prácticas que se materializan en organizaciones es porque no tienen ni idea del riesgo que pudo haber representado o representa para la organización, o no tienen ni siquiera idea que es algo malo. Digamos, por supuesto que las cosas obvias, pues uno diría, es muy obvio de que eso es algo que no se debería hacer. Pero creo que en este tema particular no se entiende ni siquiera el alcance de los riesgos que puedes estar, digamos, asumiendo simplemente por decir, te estoy enviando ChatGPT o la inteligencia artificial que utilicen. Te estoy enviando este documento, necesito que me lo resumas. Eh, claro, sí, sí, sí. Capaz que es es algo algo súper importante de la empresa.
Eh, Sí, Le estoy pidiendo un resumen y estoy entregando una política muy importante a la organización, a un perdón tercero, sobre eso, perdón que te dándole, interrumpas, pero ¿sí? sobre eso, algo que me salté, pero me parece súper importante, hay que leer los términos y condiciones de las empresas también, previo al uso. Porque muchas veces, bueno, hay que ver ahí cuál va a ser la finalidad que le van a dar a la información que le brindemos. Eso es lo que dicen los términos y condiciones por un lado. Ahora, hay que ver si también confiamos sobre eso. Porque que digan los términos y condiciones que no van a usar la información para entrenar o que no se la van a dar a terceros, bueno, no sé. Tampoco es que estamos tan seguros que no sea así. Sí, sí. Pero bueno, discúlpame que te interrumpí, pero era importante lo de los No, términos y condiciones. es cierto, David, y la verdad es que, digamos, yo como usuario eh, y como ciudadano común, que podría decir, eh, no nos tomamos el tiempo de leer términos y condiciones en definitiva. Digamos, nosotros como usuarios particulares. Quizás eso podría ser uno de los elementos importantes que pueda hacer el equipo de cumplimiento. Sí, sí, Leer claro. las condiciones de las plataformas más utilizadas en inteligencia artificial y hacer una charla, decir, miren, ya leímos todos los términos y condiciones, no confiamos en esta organización, aunque tenga unos buenos términos y condiciones. Entonces, estas son las plataformas. Si usted va a utilizar inteligencia artificial, estas son las únicas que puede utilizar, referente, por supuesto, a la organización. Y además, Sí, no lo sí. puede usar libremente. Aquí están los lineamientos de cómo utilizarlo. Creo que hablar del tema es la forma más proactiva de mitigar los riesgos que estas plataformas pueden tener, porque creo yo, David, y no me dejarás mentir, pero por irnos muy sofisticados, no empezamos con lo básico, que justo lo acabas de decir, lean los términos y condiciones, porque ahí le estoy entregando mi vida a alguien que no sé, Sí, eh, totalmente. y No, estoy además, perdón, apostando pero que sí, sí, ¿verdad? imagínate que si no leemos los términos y condiciones, o aún leyéndolos, nosotros comenzamos a utilizar un sistema y de repente queremos, no sé, ir hacia atrás sobre lo que hicimos o sobre los resultados que fuimos logrando. Y la empresa que va a hacer, lo primero que va a hacer, va a decir, los términos y condiciones nuestros dicen esto. Entonces, si nosotros tenemos algún reclamo contra esa empresa, bueno, tenemos que tener claro cuál es el marco, entre comillas, normativo que nos va a atar contractualmente con esa empresa, que en definitiva va a estar ahí en los términos y condiciones. Sí, Entonces, por eso es importante, porque hace el contrato. Entonces, la responsabilidad de esa compañía muchas veces va a estar limitada. Por supuesto, si existen normas de aplicación, también van a ser de aplicación, pero lo primero que la empresa que nos va a proveer los servicios va a decir es, bueno, los términos y condiciones están ahí y usted contrató con estos términos y condiciones. sí. Sí, 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 esa es la primera defensa. Mire, ¿usted qué está hablando? Si yo le Sí, tendría que haberlo expliqué leído. y Sí, sepa yo que sí. No, sí, en sí. definitiva, además que tal vez algo también muy importante, tal vez tú nos puedes instruir un poco en eso, y es, muchas veces las personas creen que están actuando a título personal. Digamos, abren sus usuarios a título personal, cuando quizás la organización podría dar dos pasos para atrás y decir, bueno, abrimos este usuario corporativo en esta plataforma que es permitida y llevamos el control, digamos, de esa comunicación con la inteligencia artificial y su uso. Creo que ese es otro, digamos, otro de los temas que quizás el equipo de cumplimiento podría hacer, que es controlar el uso a través de crear cuentas corporativas. Sí, totalmente, totalmente. En general, es una política bastante establecida en Europa, en España en particular, seguro, de que toda la interacción de los empleados en función de empleados sea realizada a través de cuentas De una. corporativas. Ajá, Sí, no, o de una o depende. Bueno, eso es una decisión de la parte de informática o empresarial, porque muchas veces también la apertura de muchas cuentas implica un costo mayor. Por lo tanto, bueno, no sé, depende de la envergadura de la empresa, qué política asumirá sobre esto. Pero en hipótesis, vamos a decir, bueno, se abre un usuario por cada empleado que tengamos, que no estaría mal, porque, bueno, toda la comunicación que tenga nuestra empresa
con la empresa que nos provee el servicio va a estar relativamente controlada, porque vamos a poder tener el control sobre ello. Ahora, si cada empleado utiliza su cuenta personal, no sé, en mi caso, David Regalás, si me pongo a trabajar en la compañía y proveo un montón de información a la que nos provee el sistema. Bueno, ahí también vamos a tener un problema de, bueno, ¿hasta dónde podemos ingresar a ese logo? Porque fue una conversación también que estaba hecha desde mi cuenta personal. Entraríamos a discutir una cuestión que quizás es desgastante y no tiene sentido Sí. discutir, porque yo me defendería diciendo, no, en verdad lo hice con mi cuenta personal, y entraríamos en un conflicto con la empresa diciendo, bueno, y la empresa diría, bueno, no, pero lo hiciste trabajando para nosotros. Digamos, un montón de cuestiones que se pueden llegar a saltear si establecemos una política de, bueno, toda la comunicación con el sistema que hemos contratado se va a hacer o a través de una cuenta única, como vos decías, o si tenemos la capacidad de pagar los altos costos, decir, bueno, cada empleado tendrá una cuenta y tendrá que canalizar toda la interacción con el sistema a través de esa cuenta. Sí, y quien no incumpla ya está incumpliendo con una política de empresa. Entonces, esa es la primera Sí, meta de la organización. ahí, qué bueno que lo repetiste, porque justo hoy te escuché que habías dicho algo parecido y es clave, y que no lo hemos tratado todavía, pero es súper importante el establecimiento de códigos de buenas prácticas dentro de la empresa, porque como política empresarial es importante porque desde que contratamos a un empleado, si tenemos buenas políticas de, de prácticas, o de buenas prácticas, mejor dicho, podemos desde el minuto cero decirle al empleado, bueno, nuestra compañía funciona de esta manera, tenemos una serie de obligaciones que cumplir, y usted como empleado también. Por supuesto, ahí tenemos que trasladar todos estos criterios que veníamos hablando de protección de datos, de cuestiones de ciberseguridad, cuestiones de comportamiento del empleado también, como esto que decíamos de, bueno, qué información puedes proveer y cómo no. Y también establecer una serie de responsabilidades, porque de repente es mucho más fácil, si entramos en un conflicto con un empleado que está incumpliendo estas normas, decir, bueno, usted cuando se sumó a la empresa sabía que nuestro manual de buenas prácticas o código de buenas conductas Era este. este, era tenía estas obligaciones que cumplir, y si no cumplía esas obligaciones tenía una serie de sanciones. Entonces, como que la discusión es mucho menor, en el sentido que si no tuviéramos nada y tenemos que salir a comprobar que el comportamiento del empleado no fue leal o que ocasionó un daño. Entonces, el establecimiento de códigos de buenas prácticas también es una muy buena medida de compliance, que en general las empresas grandes ya lo tienen. Pero bueno, es interesante que incluso las pymes, sea pequeña o mediana, tengan por lo menos manuales de buenas prácticas sencillos, si se quiere, Básicas. pero básicas, que bueno, eso no solo nos ayuda en este tipo de concientización que habíamos hablado previamente, sino también nos va a ayudar para establecer un marco normativo interno. Y, Sí. por supuesto, a través de ese código de conducta, luego nosotros estableceremos procedimientos internos, como Departamento de Cumplimiento Normativo, para que se logre cumplir ese marco normativo que nosotros creamos. Sí, me parece muy buen tip, poder, Sí, sí, digamos, es que desde esa perspectiva, porque creo que cuando algo es muy grande y creemos ser absolutamente desconocidos del tema, nos da miedo, especialmente en el equipo de cumplimiento, eh, hacer algo al respecto porque creemos que lo estamos haciendo de una manera equivocada, o incluso nos meten en la cabeza el hecho de que tiene que haber un oficial de protección de datos especial. Por supuesto que si el giro de negocio lo requiere, es muy probable que sí haya esa necesidad, pero en la mayoría de giros de negocio deben de iniciar con este tipo de códigos de buenas prácticas o buenas conductas relacionadas a la inteligencia artificial y la tecnología y la protección y uso de la información, em, para establecer un marco de expectativa de comportamiento con esas herramientas mínimo. Y luego pues ya entra una serie de, bueno, está bien, esto fue el mínimo, pero en base a nuestros valores, esto que hiciste no está bien, aunque no estuviese, digamos, en ese código de prácticas básicas. Porque, como dirían por ahí, echa la ley, echa la trampa, si uno no cuenta con sí, valores realmente establecidos,
no hay código de conducta que englobe todas las conductas que el ser humano se puede crear en la cabeza. Entonces, No, por supuesto, sí. la creatividad es nuestra mayor herramienta, creo yo, como personas, y no vamos a parar. No, no, Sí, claro. En el establecimiento de este código de buenas conductas, como vos decías, muchas veces no tenemos normas en nuestros países. Entonces, una buena práctica, como último tip sobre esto, es bueno prestar atención qué están haciendo los países que están más avanzados sobre estas cuestiones. Y por supuesto, trasladar esos criterios que están normativamente establecidos en otros países a nuestro código de buenas conductas. Establecer sí, criterios de transparencia, establecer, bueno, cuestiones de riesgo, cómo se van a mitigar, establecer, bueno, cómo deben de comportarse los empleados. Todo eso surge de hecho, perdón, una cuestión interesante sobre esto. La Comisión Europea está trabajando sobre un código de buenas conductas tipo marco o una sugerencia sobre esto. Y creo que en estos días lo iban a publicar como borrador final. Iban por el tercer borrador, que está incluso, tienen un link interactivo que se puede ingresar y es súper, súper, ¿cómo se dice? Intuitivo. Y creo que va a entrar en la aplicación, si bien no es algo normativo, pero sí entra en la aplicación en el sentido de que, bueno, uno podría asumir, tomarlo como una normativa interna si se quiere, sí, un eh, referente. un referente, y si no, si somos una compañía más pequeña, bueno, utilizarlo como departamento de cumplimiento normativo, bueno, echemos vista de ese código de buena conducta, que además tiene muchísimo trabajo detrás, hace muchísimos años que están trabajando sobre este tema, y decir, bueno, simplifiquémoslo un poco para nuestra compañía, que es menor, por supuesto, o que es pequeña, o que es una mediana empresa, pero la información más o menos importante va a estar ahí. Sí. Es simplemente trasladarlo a nuestro código de buenas prácticas. Sí, 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 totalmente. Es más, lo vamos a buscar y lo vamos a poner como link relacionado en el episodio para que la gente lo pueda revisar. Yo creo Dale, yo te que, lo pruebo porque lo suelo mirar, así que lo tengo súper. bastante a mano. Sí, sí, yo después te lo mando. Perfecto, David, muchísimas gracias. A ver, yo creo que podríamos platicar muchísimo más de este tema, los lineamientos básicos que desmenuzamos el día de hoy, creo que son fundamentales. Todos podemos aprender cada día de lo que ha evolucionado este tema, pero si algo me queda clarísimo es que tenemos que retroceder a lo básico, a establecer, digamos, las líneas de comportamiento básicos frente a estas nuevas temáticas y luego irnos sofisticando en la medida que o la organización lo requiera o la regulación así se imponga. Pero empezar con lo básico sin duda es el paso más firme que puede dar un equipo de cumplimiento frente a esta temática. No importa el giro de negocio al que se dedique, todos utilizamos la inteligencia artificial, las herramientas, etcétera, para apoyarnos, que de entrada no tiene nada de malo, siempre y cuando se utilice, digamos, bajo los lineamientos, empezando por leer los términos y condiciones de la plataforma que estamos utilizando. A mí me encantaría seguir conversando, David. Yo sé que tu tiempo además es muy preciado, pero por supuesto quiero darte las gracias por este tiempo, por la verdad instruirnos en esta temática que cada vez cobra mucha más relevancia. Esperamos estar en otros espacios contigo conversando sobre este tema. Hablando contigo ya se me ocurría que podíamos hacer incluso un taller de cómo hacer esa política básica de protección de datos. Yo creo que todo el mundo lo necesita, todo el mundo sabe que necesita atender ese riesgo que está latente en su organización. Por supuesto que tenemos tantas cosas relacionadas al giro de negocio que a veces dejamos rezagado pues esta temática si es que no es parte de nuestro giro. Así que, David, no me queda más que agradecerte, como te dije, de tu tiempo, de ese compartir de tu expertise. Por supuesto, aplaudirte y instruirte a que sigas practicando y especializándote en la temática. Creo que muchos de nosotros vamos a requerir de personas como tú, con tu experiencia para poder guiar todo este proceso. Y en ECOM estamos encantados de haberte tenido en este episodio
ya nos vamos a inventar otra temática para poderte invitar e indagar un poco más en esto. Así que muchísimas gracias a ti, David, a nuestro público que está pendiente siempre de las temáticas que sacamos de la ética del compliance. La verdad es que el compliance y la ética solo se viven en la práctica. Muchas políticas y procedimientos podríamos hacer, pero si realmente no se concientiza y no se pone en un mundo práctico, las metodologías de cumplimiento resultan un poco ineficaces. Entonces, personas como David nos da tips de cómo realmente implementarlo de tal forma que una organización sí lo pueda implementar. Así que gracias, David, gracias a toda la audiencia de parte de ECO. Un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema.